con el tema de la revelación de Jesucristo. Y quiero pedirle al Señor lograr transmitir lo que he percibido, porque si nosotros tenemos la revelación de Jesucristo, todo se va a establecer, todo va a cambiar para cada uno de nosotros, tal y como está escrito en el Salmo 139, 16, y nuestra vida va a ser totalmente, nuestra vida ha sido buena, pienso yo, pero va a ser mucho mejor y vamos a estar en el tiempo, en la línea, en el momento, en la voluntad y en el propósito de lo que Dios quiere hacer. Y va a ser con poder, va a ser con testimonio y va a ser con una presencia dulce y preciosa de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial, para atraer a otras personas y consolidar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que nos espera para reinar con Él. Levantar a un individuo, levantar a una familia, levantar a una nación y ser luz y faro para las naciones, siendo testigos, pero dando testimonio del poder de Dios, que en estos tiempos es muy necesario y es más valioso y muy poderoso, mucho más poderoso de lo que yo diga. Es lo que vean en mí y que yo me vaya desapareciendo y aparezca aquel Cristo que tiene que salir en mí. Amén. Comencemos pues. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Con esta introducción es que me impresionó muchísimo. Bueno, también el lunes en Activación Profética están invitados todos los lunes. Ahí comentamos o ampliamos un poquito algunas cosas. También me compartieron un sueño donde nos veían abriendo puertas, que el jueves antes de la prédica me soñaron a mí abriendo puertas y a todos los pastores abriendo puertas. Entonces por eso yo me impresioné muchísimo con esta visión y con el sueño que me compartieron, porque siento que nosotros estamos entrando a una posición muy particular y que nos debe de alegrar, porque siento que Dios va a marcar algo muy importante en nuestras vidas, y tiene que ser a lo individual, porque de ahí parte, y de eso vamos a hablar ahorita y les voy a explicar, les voy a poner un par de ejemplos. Y obviamente se debe de expandir a nuestra familia como núcleo principal, pero familia somos todos aquí, una congregación, somos una familia. Y esto tiene que permear una nación. Y esto tiene que permear las naciones. Y esto concluye en una de las cosas de las instrucciones que creo que Jesús más ama y más amará, que es ir y predicar el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea en Él no se pierda, porque ese es el objetivo principal, que no nos perdamos, y nosotros también en estos tiempos tan apremiantes, que nosotros no cambiemos de parecer y que nosotros no nos perdamos en todo esto. Bien, entonces vamos a iniciar platicando un poquito sobre Mateo 16, si me hacen el favor de ponerme estamos en que la revelación de Jesucristo y sus efectos en nosotros, y vamos a ir a Mateo 16 nuevamente, porque creo que es importante volverlo a leer como base. Se recuerdan que la semana pasada hablamos de dos cosas centrados en Jesús: la pregunta ¿quién soy? Explicamos un poco el tema de la revelación. Estamos en Mateo 16, 13. Vamos a volver a leer, pero hoy vamos a explicar 2-3 versículos como punto de base, el 17 y el 18, que nos hablan de edificar. Y esa es una de las instrucciones, edificar, construir, y esa es una de las instrucciones que tenemos de parte del Señor, y tenemos que revisar cómo lo planteó Jesucristo, cómo a través de la revelación que sus apóstoles recibieron, lo transmiten, y cómo eso impactó la vida de ellos y la cambió y la posicionó en un punto muy importante. Entonces leamos Mateo 16, voy a leerlo aquí, en todo lo que nos lo ponen por ahí. Viniendo
verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de eso hablamos la semana pasada, ¿se recuerdan? No vamos a hacer énfasis en eso. Pero ahora sí entramos a otro versículo, a otros versículos que son muy profundos, de hecho, un poco controversiales, y que ameritan que le pongamos un poco de atención. Dice el verso 17, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y quiero leerles la versión amplificada, porque tiene algo, esa traducción tiene una claridad que nos va a ayudar como punto de partida. Vuelvo a leer el 18. Versión amplificada dice, y yo te digo, tú eres Pedro, que esto es, en griego, Petros, un gran pedazo de roca. Y sobre esta roca, otra vez en griego, Petra, una enorme roca como Gibraltar, que es un gran montículo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, los poderes de la región infernal, no la dominarán, ni será fuerte en su detrimento, ni resistirá contra ella. ¿Escucharon eso? El verso el siguiente dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, esta parte me impresiona, pongamos atención, y todo lo que ates, es decir, declares impropio e ilícito en la tierra, oigan esto, debe de ser lo que ya está atado en el cielo. Vuelvo a leerlo. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates, es decir, que declares impropio e ilícito en la tierra, debe de ser, vuelvo a decir, debe de ser lo que ya está atado en el cielo y todo lo que desatéis, es decir, que lo declares lícito en la tierra, debe de ser lo que ya está desatado en el cielo. Amén. Ahora, a ver, aplaudamos con ganas pues, porque tenemos mascarilla, pero no estamos amarrados de la... Bien, aquí hay una profundidad muy grande. Tenemos una autoridad para declarar. La Biblia dice que lo que nosotros declaramos, lo que nosotros hablamos, tiene un poder que a veces no lo tenemos al alcance del entendimiento y decimos cosas por decirlas. Entonces, las declaraciones y el atar y el desatar, según esta versión, están acompañadas de una muy clara conexión con el cielo. Una muy clara comunicación y una muy clara revelación. Es decir, que tenemos que estar como David lo declara en los Salmos, porque David declara muchas veces, y estaba yo viendo, y ve a Jesús y ve muchas cosas del futuro, y estaba yo ahí en visión, y yo me percaté de estas cosas, ¿verdad? Entonces, otra vez, toda esta comunicación parte de una intimidad, de una revelación, de una conexión, de una profundidad, como lo leímos, que a Dios le gusta, de acuerdo a Proverbios, que a Dios le gusta hacer. Y es esa movilidad, esa intimidad, porque lo leímos en Proverbios 3,
Dios, el corazón de los justos, Él quiere estar con ellos y le revela sus secretos y le revela cosas muy íntimas y es muy cercano. Eso lo leímos la semana pasada. Entonces, así, de esta manera, tenemos esta relación que debemos de tener. Entonces, es muy importante que nosotros, porque a veces nos emocionamos y empezamos a atar y a desatar a diestra y siniestra y a veces maldecimos. Es decir, decimos mal. Y al decir mal, entonces sí estamos amarrando a una persona o una situación a algo que no está en el cielo establecido. Y eso es muy importante que tengamos mucho cuidado, porque no es nada más decir que yo reprendo, yo desato, yo ato, yo amarro y hago nudo ciego y de repente y Dios dice, por aquí no era la cosa, ¿verdad? Entonces, esta versión nos ayuda a tener esa claridad en todo lo que nos toca que ver. Entonces, y este versículo que leímos anteriormente, que dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, les decía que amerita que le pongamos un poquito de teoría, dijeran los teólogos, porque aparece por primera vez una palabra súper interesante. A ver si pusieron atención. ¿Cuál es esa palabra? A ver, los jóvenes que estuvieron activos la semana pasada, muy, muy activos. Hay una palabrita que aparece ahí. ¿Cuál es? Muy bien. A ver. Iglesia, eclesía, sí. En español iglesia, pero eclesía. Es primera vez que Dios habla de iglesia. Entonces tenemos que hablar y tenemos que ver el significado. Miren este jovencito que bien participó. Un aplauso para este jovencito. El término eclesía, que originalmente es kaleo. Bueno, lástima que no se mira, pero no importa. Ustedes síganme a mí. Aquí voy a tratar de... Hoy la tecnología nos vuelve pero le vamos a pegar la próxima semana. Bueno, y encontré una definición muy, muy bonita en el diccionario bíblico ilustrado. Entonces vamos a hacer un paréntesis porque sí este versículo es muy controversial. Entonces tenemos que ponerle los cimientos bien claros para que no nos chisporroteemos por ahí y me vayan a dar camorra judía a mí. Ok, entonces, hay una definición bien bonita. Dice que es eclesía del verbo ekkaleo y significa llamar fuera de. Y esta definición dice, en esencia, de la iglesia que Jesucristo estaba hablando, es una comunidad de todos los creyentes que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo, de una manera vital, como el cordón umbilical, a nada más y nada menos que a Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del mismo Señor Jesucristo, del que se llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu Santo, y en este sentido solo es discernido por los ojos de la fe. ¿No es este cajón? Este cajón nos sirve para reunirnos y este cajón y esta organización nos sirve para muchas cosas, pero no es eso. No es eso. Esa parte de esa parte que dice de una manera vital como el cordón umbilical, digo yo, si no estamos conectados a Cristo, bajo este concepto de eclesía, estamos en un club social, estamos en un partido político, estamos en lo que usted quiera, menos en la esencia de lo que Jesucristo dijo sobre esta roca. ¿Y cuál era esa roca? Es el mismo Jesucristo y es la revelación del mismo Jesucristo que lo pone como cimiento. Y si pone al primero que lo reconoce, que es Pedro, lo pone para que siga trabajando sobre esa roca. Qué interesante. Y así nos quiere poner a todos sobre esa para que nosotros
edifiquemos y que nosotros construyamos. ¿Ok? Bien, sigamos con esto porque la Biblia es importante que nos explique todas estas cosas. Entonces, tiene varias características. Dice, Cristo es la cabeza, el jefe del cuerpo de la iglesia. Entonces, le vamos a pedir a la Biblia que nos explique. Y Pablo en 1 Corintios 12, versos 12 y 13, nos lo hace saber. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, versos 12 y 13. Efesios 5, 23 nos ayuda también, dice, porque el marido, así como el marido es cabeza de la mujer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, tenemos ahí la Biblia explicándonos qué es que Cristo sea la cabeza, qué es. Y otra característica muy importante de esta eclesía es, y que está basada en Jesucristo, es que es la piedra cabecera del ángulo. Efesios 2, 19 al 22 nos explica esto y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19 al 22. Y 1 Pedro 2, 4 y 5 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y viene otro término muy ad hoc para ir entendiendo esta eclesía o esta iglesia que habla Jesucristo. Dice, la unidad de la iglesia es otra característica. La unidad de la iglesia que está hablando Jesucristo es un don de Dios. Óigame esto, y esto les va a causar sentido. Y es un milagro. Es un milagro conseguido por dos cosas. Y se basa ahí. El sacrificio en la cruz y Pentecostés. Esa es la base de la unidad. Cristo llevándose toda nuestra basura, resucitando y dándonos el Espíritu Santo. Ahí, en esas dos cosas, se debe fundamentar la unidad. Y es un milagro. ¿Por qué cree usted que se lo estoy diciendo? ¿Se parece a lo que vemos? Parece que no. Pero ¿vamos para allá? Esperemos que sí. Y creamos en ese milagro de la unidad, en Cristo crucificado y resucitado por nosotros, y en el privilegio que nos da. Por eso me voy, pero les envío a alguien, el ayudador, el Espíritu Santo, que es el que nos va a, en todas nuestras diferencias y en todas, porque es natural, nos va a unir y nos va a hacer crecer y va a hacer avanzar el reino de los cielos. Y entonces miren lo que dice Pablo en Efesios, o a los Efesios, Efesios 2, 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habla de la crucifixión. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, sobre todo la unidad es un tema. Entonces le estamos poniendo la base a y no los quiero aturdir con tanta más Biblia, pero es importante que la Biblia nos explique este concepto de iglesia que Cristo está planteando ahí, y que los estudiosos han ampliado un poquito, pero sobre todo la Biblia nos ayuda a entender
en varias cosas que son más profundas, pero yo quise agarrar estas características, Cristo como cabeza, la unidad sobre todo. La unidad es un milagro que se tiene que dar en la cruz del Calvario, se da en la cruz del Calvario, en esos dos elementos muy importantes. Ahí pegamos todos, y en el Espíritu Santo, que es el Paracletos, que es nuestro ayudador, nuestro consejero, que es el que nos lleva y nos recuerda todas estas cosas, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a edificar. Bajo esta base es el tema que tenemos que hoy. Entonces, venimos nosotros, y para ponerle un poquito de práctica a estas cosas, tenemos que, o yo lo veo así, tiene que haber una transformación individual. Eso es clave. O sea, no podemos estar hablando de cosas macro o grandes si en lo micro, en lo individual, no hay una transformación. Y lo que me impacta a mí es ver el efecto de la revelación de Jesucristo, y para eso vamos a ver dos ejemplos bíblicos también. No vamos a ir porque ya too much, ya para que no se me pierdan y se me aturdan, y además no lo tengo en pantalla, pero vamos a ver dos ejemplos y vamos a hacer un paralelo. Y van a ver ustedes un paralelo muy interesante de dos características, dos personajes que engloban, y creo que todos cabemos ahí en cualquiera de los dos. Uno es el querido Pedrito. Pedrito, un hombre neófito, de plano, si lo comparamos con... Vamos a hacer un paralelo, una comparación entre Pedro y Pablo, con todo el respeto que se merezcan mis amigos apóstoles. Pero vemos a un Pedro, educación no mucha, pescador, sí, un hombre común y corriente, igual que los otros 12 hombres comunes. De hecho hay un libro muy bueno que comentábamos con Alex la vez pasada, 12 hombres comunes y corrientes, que tiene una revelación bien interesante. Pero de la ley y los profetas, digamos que, no le vamos a poner 0 porque sería muy masacre, pero digamos que no mucho, no muchito. Del otro lado tenemos a un Pablo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre Pablo cuando lo empieza a describir? Era el mejor alumno de nada más y nada menos el doctor Gamaliel. ¿Por qué digo doctor? Porque decían que era docto en la palabra. Un hombre muy sabio. De hecho, lo poco que se lee de él en cuanto a Jesucristo da unas respuestas. Ese cuate hubiera sido el mero cuate, pero no le tocaba. Entonces, pero tenemos a un Pablo conocedor de la tradición oral, basado en la ley, basado en los profetas, y un hombre celoso. Eso lo describe así, Hechos de los Apóstoles. Un hombre celoso por Dios. ¿Ok? Todo va bien aquí. Viene Pedrito y está pescando, y pasa Jesús y le dice: hey Peter, come on. No, vamos Pedrito, vámonos. Y se va con él. Ustedes sabemos la historia, no lo vamos a leer. Empieza el proceso, y 2 años y fracción después de este ven conmigo, sígueme, dice Jesús, y la versión amplificada me gusta, by the way, dice así en inglés, dice, y a propósito, y a todo este relajo que tengo aquí, ¿quién soy yo, mucha? Unos dicen ya lo vimos, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, casi que si hubiera sido Jesús, o si hubiera sido Jesús guatemalteco, hubiera agarrado una ametralladora, hubiera quemado bombas, y hubiera quemado cohetes, y hubiera hecho todo lo que hacemos nosotros cuando nos alegramos. Entonces, más adelante, en Hechos de los Apóstoles, ya hablando de edificar, empieza el proceso en el cual se ve el efecto de esa revelación que tiene Pedro. De hecho, en el mismo capítulo 2, Pedro hace una prédica que Gamaliel se desmayó cuando la oyó, de plano, me imagino yo. Pero hace un recorrido de la ley, los profetas, sobre todo los profetas, y nomás
ahí, o nada más ahí, 3,000 se convencieron por la palabra, pero que venía del cielo, de ese hombre que empieza a edificar. Y dicen los siguientes capítulos cómo empieza a progresar la iglesia y cómo les entra el temor y lo demás lo podemos seguir leyendo. Un hombre que estaba haciendo una cosa años atrás, pescando, y fue convertido en pescador de hombres, como Jesús le dice, y empieza a edificar la misma iglesia que él le dice. Sobre esta base, le dice Jesús, o sea, la revelación de Jesucristo, tú vas a empezar a construir, y vemos que empiezan a construir, lo leemos en Hechos de los Apóstoles. Por el otro lado, tenemos a Pablo, conocedor de la ley, nadie dice que no, conocedor de la tradición oral, conocedor de los salmos, conocedor de los profetas. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Encarcelando gente y haciéndole la vida a cuadritos a todo el mundo. Hasta que hay un detalle y hay un punto que es exactamente igual al de Pedro. Viene y Jesús tiene un encuentro con Jesús y le es revelado el Cristo. Cae, se queda, mira una gran luz y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar cosas contra el aguijón, porque yo soy el Cristo. Cuando nosotros oímos esos dichos de yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, rapidito, hay una referencia cruzada en Isaías, en los Salmos, en todo. Y esta gente que tenía ese conocimiento, pero es que le hace clic si esto era lo que yo andaba buscando, si esto era lo que yo estaba esperanzado, si esto era lo que yo tengo aquí trabado y que estoy esperanzado. Por eso es que es impactante. Como lo vimos en la vida de José, el esposo de María, inmediatamente les hace clic. Pero tenemos en este paralelo alguien que no sabía nada de esto o se recordaba muy poco, vamos a poner, y alguien que lo conocía profundamente. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí. Mire, no importa cuánto sabe usted de la Biblia, si sabe mucho o sabe poco. Lo importante es que si no tenemos la revelación de Jesucristo, no nos va a servir de nada saber mucho o saber poco. Entonces es importantísimo que la revelación de Jesucristo nos caiga, porque eso nos posiciona en los planes y propósitos de lo que Dios quiere hacer, y eso nos hace la vida mucho más fácil, y esa es la invitación que Dios está haciendo en estos días. Y por eso es que tenemos cielos abiertos, yo digo que para todas las oraciones, pues, porque si ustedes ven, al entrar en esto, ellos entraron en no preocuparse en muchas cosas más que hacer lo que tenían que hacer, y todo lo demás vino por añadidura. Entonces, si nosotros nos preocupamos por hacer esta oración: Señor, dame esa revelación, dámela, la anhelo, la necesito, la quiero, nosotros vamos a ser posicionados en el plan perfecto que tenemos para esto. Entonces, pero esto es al nivel de individuos. Entonces tenemos a estos dos. Y otra cosa muy importante que tenemos que ver en Pablo es que a veces nosotros podemos andar perdidos en ciertas cosas, y podemos estar maldiciendo gente, podemos estar atando gente, podemos estar confundiendo gente, podemos estar perdiendo gente. Y qué duro es dar cosas contra el aguijón, de verdad. Si no, hay que preguntarle a Pablo, ¿verdad? Entonces eso es un detalle que tenemos que ver de este punto. Entonces viene Pablo, tiene ese encuentro, todos los que van con él se asustan, pero sí oyeron, no vieron, pero sí oyeron la voz que les dijo: este es el Cristo, pies, ¿para qué te quiero? Y se fueron corriendo y lo dejaron ahí tirado. Luego ya sabemos qué es lo que pasa. Dios le habla a un Ananías y le pide un favor. Y Ananías le dice: no, hombre, Señor, estás bromeando, hombre, si este nos anda matando a todos, ¿qué quieres que vaya a orar con él? ¿Me quieres matar? ¿Qué hice yo malo? Yo me estoy poniendo así parrafaseando a Ananías. Al fin Ananías dice: ok, voy, hace la oración. Viene la liberación de Pablo, se le caen las escamas. Las escamas lo vimos en una enseñanza, no voy a entrar en eso, pero
es algo que el enemigo nos pone como para cegarnos y no poder ver lo que Dios tiene con nosotros. Pero ¿qué sucede con un Pablo ya con la revelación de Jesucristo? No, nada más que escribe las 3/4 partes del Nuevo Testamento, nada más que la cristología, es decir, el estudio de la revelación de Dios, tiene como fundamento las cartas paulinas, en donde vemos la revelación descendente él lo plasma ahí. Y uno de los capítulos pero esenciales que nosotros tendríamos que leer sobre esto es 1 Corintios capítulo 15. Ahí hace pero es que es profundo de él, cómo él explica cómo le cayó esa revelación y qué significa la revelación de Jesucristo. Y él se pone en un camino donde Dios le dice a Ananías: no, hombre, anda con él, me va a servir para que vaya con los gentiles y que vaya con reyes. Y la expansión del reino de los cielos de ese entonces tiene un impacto tan grande que hoy, bueno, él fue a España, pues, ¿se recuerdan? En uno de los viajes fue a España, que hoy por hoy nos impacta a nosotros. Entonces miren la dimensión de un Pablo que cuando encuentra la revelación de Jesucristo tiene esa enseñanza que trasciende, dictada por el Espíritu Santo obviamente, y que nos ayuda a nosotros a caminar en esta búsqueda y nos ayuda a entender cuando estamos en esta búsqueda de la revelación de Jesucristo. Romanos 4 es otro capítulo muy complicado sobre este tema de la revelación de Jesucristo, pero Pablo, a propósito, para que entendiera, lo lleva de una manera que, si uno lee los primeros versículos, dice: Pablo se chanfleó aquí. Pero uno tiene que llegar a leer un poquito más y entender para ver cómo él usa esas expresiones para llegar a que lo entendiera su público. Entonces sí, Dios tenía razón, Jesús tenía razón, me va a servir. Me va a servir. Entonces ahora nos ponemos nosotros en ese camino y le preguntamos al Señor: ¿será que yo te voy a servir para algo? Seguro que sí. Si no, no estuviéramos en este tiempo, en esta ciudad, en este país. Y no necesitamos, aunque es bueno, pero no necesitamos tener tanto doctorado por aquí, sino que lo que necesitamos es tener la revelación de Jesucristo aquí. Y con eso Dios puede hacer tremendas cosas en estos tiempos complicados y difíciles. ¿Cuándo se necesita que el reino de los cielos se mire, que el poder de Dios se active y que nosotros seamos una luz en esta ciudad y que nosotros levantemos esa luz y digamos: aquí estoy porque el Cristo que vive en mí se nota? Y la gente, sobre todo los jóvenes, van a ser atraídos como palomillas a esa luz y van a recibir la revelación de Jesucristo, y vamos a trascender en los planes de Dios para lo que nos toca hacer. Y nosotros vamos a empezar a deleitarnos con esa presencia de Dios, y nosotros vamos a empezar a caminar en esa presencia de Dios, y nosotros vamos a ser efectivos en todo lo que Dios quiere hacer, y nos vamos a gozar. Siervo bueno y fiel, te van a decir cuando llegues allá. En lo poquito, una respuesta me diste: ¿quién soy? El Hijo de Dios. Hecho. Ven, gózate conmigo en todo lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Creemos en eso? Amén. ¿Creemos en eso? Amén. ¿Qué leímos al principio? Esto se trata de fe. Esto se trata de creer. Esto se trata de recibirlo. Y estos son tiempos que nosotros tenemos cielos abiertos para recibir esa oración. Entonces está más fácil. Está más fácil porque ¿qué hace Cristo por nosotros ahora? ¿Cuál es el trabajo principal de Cristo ahora? Intercesor. Ajá. Señor, casa, carro, sueldos, puntos. Cristo dirá: sí, hombre, si eso ya está, hombre, si no hay necesidad de pedir eso, hombre. Nadie, ni Salomón se pudo vestir como yo he visto los lirios del campo. Nadie. Cambio la oración. Señor, ¿quién eres? ¿Qué? A ver, quiero ir.
Señor, necesito tu revelación. ¿Necesitas mi revelación? En el nombre de Cristo, Padre. El que me conoce a mí, dice Cristo, conoce al Padre. ¿Ya? Y la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo hace esa habitación del Padre y el Hijo en nosotros, y el Espíritu Santo sella. ¿De qué iglesia está hablando Jesucristo? De mí, del templo, de esa presencia en ese templo, de que el Padre y el Hijo, dice Juan, hagan morada en mí y seamos sellados por el Espíritu Santo. Si eso nosotros lo extendemos a nuestra familia como nuestro núcleo principal, si nosotros lo extendemos a nuestra familia, que somos todos aquí, esta congregación de fieles, podemos trascender a una nación. Y esa trascender a una nación cumple con un montón de propósitos de Jesucristo. No crea que nosotros estamos aquí alienados por querer trabajar en una línea que se ha confundido o no la hemos sabido explicar o ha sido malentendida, sino que ese es el propósito de Dios. Leámoslo en la Biblia lo explica. Y habrá un listado de naciones que ha de ser salva. Y queremos que Guatemala sea inscrita. Porque si nosotros vivimos aquí y fuimos etiquetados temporalmente como guatemaltecos, porque recuérdense que estamos temporalmente aquí y vamos a otro lado, pero mientras estemos aquí, cumplamos ese propósito. Que por mucho o por poco, por mucha influencia, por poca influencia, por mucho acceso que tengamos o por muy poco acceso, con uno que nosotros llevemos al camino de la salvación, más que suficiente. Si tenemos acceso a multitudes, qué mejor, pero con uno que nosotros cumplamos, entonces vamos a proyectar el reino de los cielos, que es la llave que nosotros tenemos. Es que tenemos la llave, solo que necesitamos atar y desatar lo que estamos viendo en el cielo, lo que está pasando ahí, no atar y desatar y hacer nudo chino a diestra y siniestra, porque no es así. Y por eso es que nos frustramos, por eso es que no avanzamos, porque ya el fundamento de repente ya no es Cristo, sino que el fundamento ya es mi orgullo, ya es quiero ser yo igual a. ¿De dónde viene eso? Es que yo quiero ser igual a. ¿De dónde viene eso? A ver. ¿De dónde? Lucifer. Ya tenemos un gran ejemplo, hombre. Ya hay muchos en el infierno, entonces ya en él. ¿Me entienden? O sea, ya está. Bueno, no iba a decir ya está el cupo lleno, pero no quiera ir ahí. De verdad que no. Yo no quiero ir ahí. Yo quiero terminar traicionando al que me salvó, traicionando al que me ama, traicionando al que no importa, pero siempre está ahí. ¿Por qué siempre está ahí? Porque Él me diseñó, porque Él nos hizo y dice, por allá en el fondo está aquello que yo puse, a ver cuándo sale. Saquémoslo luego. Digámosle, sí, Señor. Sí, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Entonces, si nosotros empezamos a construir como individuos, vamos a tener un impacto en familia, en familias, y vamos a tener un impacto en una nación. Entonces, regresando a este paralelo, ¿quién de los dos cumplió? ¿San Peter o San Paul? ¿Quién de los dos cumplió? Los dos. Por mucho o por poco. ¿Qué quiero decir con esto? Por muchos doctorados que tenía el otro y por mucha pesca que tenía el otro. Y olor a sal y olor a pescado. Los dos son posicionados. ¿Qué dice Apocalipsis? Tienen su trono, tienen su corona y están ahí adorando al Rey.
Entonces no nos compliquemos ni pensemos que sé mucho, que sé poco. Es bueno estudiar, sí. Es bueno ponerle la parte técnica a todo. Pero es mejor preguntarle al Señor, ¿y cómo? ¿Cómo le hago? Miren, yo conocí hace muchos años y me acuerdo de eso. Entre esto y el otro que Dios me puso a hacer en Puerto Barrios, conocí a 2 personas. Me impresionaron. Uno era de una montaña, de una aldeíta ya perdida donde nadie sabe dónde existe eso. Con una revelación de Dios. Es que te sentabas a hablar con él horas de horas y costaba entenderle su castellano. Pero cuando se conectaba con el Espíritu, hasta hablaba perfecto castellano. Eso me impresionaba a mí. Y te decía aquellas cosas. Y un día le pregunté, ¿y cómo le haces, hermano? Simple, hermano, me dijo. Todas las mañanas me levanto temprano y hablo con Dios. Allá me siento en una piedra. Y se sabía los versículos de memoria, no sabía leer. Hermano, ¿cómo le hiciste? Mis hijos me leen, me dice, y se me queda todo. Pero más recibo. Mira este versículo, por ejemplo, me dijo un día ahí. Eso sí que. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Es que yo quiera estar ahí, en esa presencia. Es que yo quiera de verdad ponerle el tiempo. Y por mucho y por poco tiempo que sea, es que no se trata de, con Dios la cosa es así como que, bien, es solo un corazón que esté necesitado y que esté hambriento de lo que Dios quiere hacer conmigo y conocer. Pongámonos de pie. Vamos a tener un momento de oración. ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto para Dios no importa? ¿Saben por qué? Porque porque Dios no tiene medida. Y Dios te devuelve la pregunta y te dice, ¿cuánto quieres hacer? Para mí, ¿quieres salvar a uno? Está bien. Siervo bueno y fiel, ven y gózate conmigo. ¿Quieres salvar naciones? Está bien. Siervo bueno y fiel, ven y gózate conmigo porque cumpliste. Pero lo que yo quiero es que tú recibas la revelación de lo que yo escribí para ti. ¿Y por qué delimité las fronteras? ¿Por qué puse en un tiempo y te puse ahí? Y seas efectivo, seas valiente y cumplas el propósito por el cual te puse ahí. Jóvenes de corazón, no se preocupe por las edades, pero esta nación es una nación muy joven. Esta nación es una nación muy joven y pronto las decisiones de gobernantes, y en estas elecciones que vienen va a ser así, va a ser decidido por esos corazones de jóvenes de edad. Y jovencitos que no votan, no importa, pero están en una posición de decirle, Señor, en la flor de mi vida, en la flor de mi vida, ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Para qué soy bueno, Señor? Y esta mañana tenemos cielos abiertos. Niños, desde chiquitos, a mí no se me olvida, y bendigo a mis papás por eso, que me pusieron en un lugar donde mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde sembraron. La palabra de Dios y un día dio su fruto.
agradecido con ellos y con Dios por eso. No dejen de sembrar en sus hijos. No dejen de sembrar en los niños. No dejen, porque la palabra de Dios es como la lluvia y cae y fertiliza la tierra y produce al 60, al 80 y al 100 por uno, y nunca regresa vacía. Instruye al niño en tu carrera, en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se va a apartar de ella. Y hoy podemos decirle al Señor, ¿cuál es ese plan? Los que estén cerca de sus niños, pónganle las manos encima, oren por ellos. Los que no estén con sus papás, igual pongan su manita en su corazón y díganle al Señor, hoy, Señor, hoy, dame esa revelación. Y no estoy segmentando por edades, de veras que no estoy segmentando por edades. Y si usted siente en su corazón, ponga sus manitas en su corazón y diga, Señor, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo para lo que toca. La revelación de Jesucristo. He conocido de ti, pero quiero más. 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 Dios Todopoderoso, estoy seguro, porque te conozco un poquito, Señor, que los cielos están abiertos. Señor, que esta oración entra hasta el lugar más íntimo y que tu respuesta viene, Señor. Que tu respuesta viene. Y que esta revelación de Jesucristo va a cambiar mi vida, mi familia, mi nación. Sí, Señor, tengo las llaves del reino. Sí, ayúdame a usarlas. Abriré y nadie cerrará. Cerraré y nadie abrirá. Y dame la revelación para lo que pasa en el cielo, sea lo que yo tenga que atar en la tierra y que tenga que desatar también, tal y como pasa en el cielo. Dios de la gloria, que la transformación de Jesucristo sea notoria en mi vida y que esa transformación no solo me haga ser testigo, sino que dé testimonio para que otros, al verla, venga la luz de Jesucristo y seamos todos resucitados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.